Gloria a Dios. Amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Los saludo en esta hora de una manera muy fraternal y con todo nuestro amor, mi familia, mi esposa, mis hijos, les abrazamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, hemos hecho nosotros nuestra oración y ahora queremos expresar la palabra de Dios en este momento para todos, para toda la congregación de Filadelfia. Y quisiera en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, continuar con nuestro estudio con respecto a la gracia de Dios. Y bueno, estuvimos ya nosotros viendo la semana pasada este tema y fue de mucha bendición, pero que ahora queremos avanzar hacia adelante. Nosotros ya vimos la palabra de Dios la semana pasada y vimos que gracia significa favor inmerecido. También nosotros vimos que el favor más grande que el hombre necesita es el perdón de sus pecados. Vimos nosotros que el Señor Jesucristo utiliza su evangelio para darnos a conocer la gracia de Dios. Y bueno, hoy, hermanos, vamos a continuar y vamos a ver un tema que hemos titulado de esta manera: la gracia, lo que es y lo que no es. Así que vamos a empezar, hermanos. Primeramente, quiero decirles que la iglesia hablamos mucho de la gracia de Dios. No solamente que hablamos de la gracia de Dios, sino que también cantamos con respecto a la gracia de Dios. Ese canto tan precioso que dice maravillosa gracia. Otro canto que dice oh excelsa gracia del amor que Dios perdona al pecador. Tantos himnos preciosos que hablan de la gracia de Dios y sin embargo creo que muchos aún dentro de nuestra iglesia, hablo como movimiento, no han comprendido lo que realmente significa la gracia de Dios. Entonces, para los que estamos aquí hoy en esta hora y para todos ustedes que nos están viendo desde casa o desde cualquier lugar que usted esté, vamos en el nombre del Señor Jesucristo a introducirnos a las páginas de la palabra de Dios para ver qué es la gracia. Bien. Primero vamos a empezar con lo que no es la gracia de Dios. Amén. Lo que no es la gracia de Dios. Bueno, recientemente nos ha sorprendido mucho en el mundo entero un comunicado que el Papa Francisco dio a toda la comunidad católica. Y es que él otorgaba un indulto universal a todas aquellas personas que estaban padeciendo la enfermedad del coronavirus y que lamentablemente iban a morir, y para los que estaban muertos. Entonces él en un gesto de buena voluntad, él otorgó al mundo entero, ¿sí? Un indulto universal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Papa prácticamente perdonó los pecados de todas aquellas personas que fueran afectadas por este virus. Bueno, pero ¿cómo nosotros podemos entender esto a través de la palabra de Dios? Bueno, no tiene ningún fundamento. De hecho, la Iglesia Católica, y no vamos a detallar esto, que lo vamos a hacer en algún otro momento, pero la Iglesia Católica dice que la gracia de Dios se recibe a través de los 7 sacramentos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos sacramentos? Bueno, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, el sacerdocio, el matrimonio. Eso es lo que dicen ellos. También hay muchas otras ramas teológicas que nos enseñan diferentes formas de nosotros recibir la gracia de Dios. Por ejemplo, una de las más prominentes y que está a hoy en día
mucho en redes sociales y en todos los medios de comunicación es esa teología que se conoce como la teología reformada, o también la teología de la gracia, o también aquello, hermanos, que nosotros podemos conocer como el calvinismo. Bueno, en nuestro estudio anterior hicimos un comentario con respecto a eso y estuvimos comentando que una de las cosas que trae la teología es que la teología muchas veces nos aleja de lo que es la exégesis bíblica. Bueno, en palabras sencillas, ¿qué es teología? Teología es el estudio de las cosas de Dios. En cualquier universidad o incluso en cualquier diccionario bíblico usted va a encontrar que teología significa el estudio de Dios. Pero ¿quién puede estudiar a Dios? Entonces, la forma más correcta sería el estudio de las cosas de Dios. ¿Ok? Bueno, el punto es que en la teología es la conclusión, el razonamiento que viene después de la meditación de las cosas de Dios. Es decir, cómo el hombre interpreta, en qué concluimos, a qué conclusión llegamos. Eso es teología. Entonces, desde ese punto de vista, la mayoría de las personas que meditan sobre las cosas de Dios, pues están haciendo teología, pero que estamos llegando a esta parte donde al final de cuentas es, mis queridos hermanos, la interpretación humana, son los conceptos humanos. Bueno, la exégesis, ¿qué es la exégesis? Bueno, exégesis viene de una raíz que significa extraer, ¿sí? Extraer, no interpretar, sencillamente extraer. Y creo que eso es lo que la gente ya no está haciendo, sino que ahora todas las personas que se preparan académicamente o estudian o leen comentarios o diccionarios, ya solamente están repitiendo, pero ya no están extrayendo de la palabra de Dios. Y creo que ahí está el problema, porque muchas personas han dejado de estudiar la palabra de Dios como sí, y se han ido solamente a consultar los comentarios de muchas otras personas. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Y primeramente, quiero decir que la gracia de Dios es algo que todos necesitamos. ¿Sí? La gracia de Dios la necesitamos todos. No hay ninguna persona en todo el mundo, ninguna persona que no necesite la gracia de Dios. Vea usted en su Biblia, mi querido hermano, en Romanos capítulo 3 y versículo 23. Romanos capítulo 3 y versículo 23. ¿Sí? Busque usted en su Biblia, Romanos capítulo 3 y versículo 23. Ahí la palabra de Dios dice de esta manera. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que pasó con toda la humanidad? Bueno, que todos pecamos. Por cuanto todos pecamos, no hay ninguna sola persona en toda la historia de la humanidad que no haya cometido pecado, por cuanto todos pecamos, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede llegar al cielo, nadie puede acercarse a Dios, nadie puede salvarse por sí mismo. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Entonces, eso lo incluye a usted, eso me incluye a mí, eso incluye a toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no tienen parte en el reino de los cielos, no tienen parte al lado de nuestro gran Dios. No. Ahora,
No solamente eso, sino que ahí mismo en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 6 y versículo 23, la palabra de Dios dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Bueno, por cuanto todos pecamos, ok, todos pecamos, está bien, pero ahora, ¿qué es lo que el hombre merece por haber pecado? ¿Cuál es la recompensa, la retribución, el salario que el hombre merece por su pecado? Por cuanto todos pecaron. Ahora dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte. Ahora, probablemente esto tranquilice a muchas personas que dicen: bueno, ok, pero como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Ok, cuando yo muera, se acabó, total, entonces ahora disfrutemos, que total, todos vamos a morir. Bueno, es importante también que nosotros consultemos la palabra de Dios para ver qué es lo que significa o qué es lo que la Biblia quiere decirnos cuando se habla de la muerte. ¿Sí? ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir cuando nos habla porque la paga del pecado es la muerte? Vaya, hermano, a su Biblia. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20 y el versículo 14. Y nos habla de aquello que va a suceder en los últimos momentos de la historia de la humanidad. Sí, previos al gran trono blanco, previo a aquel gran juicio que se efectuará en los cielos, en el aire. Y todo hombre, toda criatura va a comparecer delante del gran juez, delante del soberano del universo. Dice la palabra de Dios de esta manera, Apocalipsis capítulo 20, versículos, y vamos a leer desde el versículo 13. Y dice: y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Vea usted, mi querido hermano, vea usted, querido amigo, que nos escucha en este día, lo que significa la muerte segunda. Lo que significa la muerte segunda es ser lanzados al lago de fuego, al olvido de Dios. A partir de ese momento, Dios no volverá a tener memoria de la humanidad. Dios se olvidará completa y absolutamente de su alma. Entonces, muerte no significa eliminación o dejar de existir. Muerte significa condenación eterna, separación eterna de nuestro Dios. Ahí, en esa muerte, que en la Biblia se conoce como la muerte segunda, porque la primera es la muerte física, pero la segunda muerte no es la aniquilación o eliminación o dejar de existir de nuestra alma, no, es el ser lanzado al lago de fuego. Significa condenación eterna. Significa ser olvidado de Dios, y a partir de ahí no habrá más misericordia, no habrá más gracia. ¿Ve usted qué tan serio es?
Pero dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Todos. Porque la paga del pecado es muerte. Todos necesitamos la gracia de Dios. Ahora, yendo un poco hacia adelante, ¿qué es lo que no es la gracia de Dios? Mi querido hermano, me temo que muchas personas fallan en su fe con Dios. Y lo que ellos entienden por Dios es el concepto, es una imagen de su mente. Y lo único que ellos practican es una religión, es una tradición o es una costumbre. Pero ellos no han obtenido verdaderamente la gracia de Dios. Y por eso es importante que a través de este medio nosotros demos a conocer lo que verdaderamente es la gracia de Dios. Ahora, es importante que nosotros entendamos una cosa, ¿sí? Como ya lo dijimos en nuestro estudio anterior, gracia es aquello que Dios ha hecho y está haciendo para salvar al hombre. Eso es gracia. Pero que esta gracia de Dios solamente la podemos nosotros conocer a través de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a profundizar un poquito más en esto. Es importante que nosotros profundicemos un poquito más en esto de lo que significa la gracia de Dios. Vean su Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y versículo 8. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice de esta manera, Efesios capítulo 2 y versículo 8. Y dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. ¿Qué significa gracia? Don inmerecido. Es decir, no lo merecemos, no lo merecemos, no lo merecíamos. Merecíamos ser destituidos de la gloria de Dios, merecíamos la muerte, pero por gracia recibimos, es decir, un don inmerecido de Dios. Por gracia sois salvos. Y luego agrega, por la fe. Y nosotros aquí, la mayoría de nosotros aplicamos por haber creído. Pero creo que en esta parte, esta frase que dice por la fe, no significa únicamente haber creído, sino que más bien está haciendo una expresión y está indicándonos por haber obedecido al Evangelio. Acuérdese, ¿qué es lo que nos muestra la gracia? ¿Qué es lo que nos enseña el favor inmerecido? ¿Qué es lo que nos explica de en qué consiste la gracia de Dios? El Evangelio, el mensaje del Evangelio. Así que no se está refiriendo esta parte únicamente a haber creído o haber confesado con nuestros labios, sino dice a haber obedecido al Evangelio. Es decir, querido hermano, cuando usted escuchó el Evangelio, cuando alguien le presentó el Evangelio, entonces ahí usted creyó. Pero usted empezó a experimentar esa nueva vida cuando obedeció al Evangelio. Vea qué importante es detenernos en esta parte, ¿sí? A veces
Acostumbramos dar mucha terminología, pero no lo queremos hacer en esta parte porque queremos que sea sencillo para las personas a las que le estamos compartiendo la palabra de Dios y que están escuchando este tema por primera vez. Fíjese bien. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y decimos que esta parte por la fe no significa únicamente a creer, sino a obedecer el evangelio. Ahora, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora, quisiera que viéramos otro pasaje de la palabra de Dios que está en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. Vaya conmigo, trasládese a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2, donde la palabra de Dios dice de esta manera: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Vea usted, mi hermano. Primero, el evangelio nos muestra otros aspectos en esta parte. Fíjese, el apóstol Pablo, en su carta, su primera carta a la iglesia de Corinto, les dice: además, os declaro, hermanos. ¿Qué les declaró? El evangelio que os he predicado. El evangelio de la gracia. El evangelio que nos muestra el amor inmensurable de Dios por nosotros. El evangelio que nos explica cómo nosotros acercarnos a Dios, cómo nosotros poder alcanzar esa salvación a través del evangelio. Dice, el cual también recibisteis. Paso número 1 para ser salvos. El evangelio que recibisteis. Hay que recibirlo. Esa es su decisión. Si usted ya es un hermano, entonces es sencillo para usted recordar que hubo un momento en que algún siervo de Dios, algún predicador, algún hermano, algún cristiano, algún hijo de Dios le presentó por primera vez el evangelio y usted lo recibió en su corazón. El evangelio, el cual también recibisteis. Número 2. En el cual también perseveráis. O sea que el evangelio no solamente se recibe, sino que además debemos perseverar en el evangelio. Es decir, la gracia de Dios la podemos conocer a través del evangelio. Pero no solamente recibimos la gracia de Dios por la predicación del evangelio, sino que además necesitamos perseverar en el evangelio de la gracia. Ahora, seguimos leyendo la palabra de Dios. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Hay que retener la palabra que nos ha sido predicada. ¿Cuál palabra? La palabra del evangelio. La palabra del evangelio. No es que yo creí hoy y estuve yendo a la iglesia 2, 3, 4, 5 años, pero ahora decidí darme unas vacaciones, decidí apartarme, decidí alejarme por X o Y situación, circunstancia, y ahora regreso y estoy muy contento, pero después mañana hay algo que me incomoda y no me siento tranquilo ni feliz y entonces decido apartar. No, eso no es haber alcanzado, mis queridos hermanos, la gracia, haber recibido la gracia. No, hay que recibirla. Hay que perseverar y hay que retener. ¿Sí? Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. De otra manera, creísteis
en vano. Y es a esto a lo que me refiero cuando digo que hay muchos cristianos en las denominaciones, en las congregaciones y lamentablemente dentro de nuestras congregaciones que no se han convertido, que no han recibido el evangelio y que no han alcanzado la gracia de Dios. Y para muestra es esa forma de vida tan fluctuante que llevan de un paso para adelante y dos pasos para atrás, un paso hacia adelante y dos pasos para atrás. Me temo que han creído en vano y que necesitan escuchar el mensaje del evangelio. Usted necesita recibir el evangelio de la gracia de Dios. Usted necesita perseverar en el evangelio de la gracia de Dios y usted necesita retener las palabras del evangelio de la gracia de Dios. Si esos frutos está dando usted, son una muestra de que usted es salvo y usted va al cielo. De otra manera, me temo, mi querido hermano, que usted ha creído en vano, que usted cree en Dios sinceramente, que usted cree que ir a la iglesia es bueno, pero a usted no le pesa alejarse cuando quiere, irse cuando se enoja. A usted no le duele en el corazón ver que su congregación no prospera. A usted no le pesa en el corazón ver que su familia se pierde, sus hijos se apartan de las cosas de Dios. Ve cómo digo que hay muchos hermanos, muchas personas en las congregaciones que no han comprendido el mensaje del evangelio y que les gusta oír del amor de Dios y de que Dios sana y de que Dios es bueno y que Dios prospera y que Dios bendice, pero no han entendido el mensaje del evangelio, y es importante que usted lo escuche hoy en este día. Avancemos. Vamos ahora a Romanos capítulo 5 y versículo 2. Romanos capítulo 5 y versículo 2. Y ahí nos habla de la firmeza que debemos tener nosotros que hemos sido salvos. Porque el evangelio, hermanos, tiene la capacidad de afirmarnos en la vida cristiana. Capítulo 5 y versículo 2 dice de esta manera: por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué maravilloso, hermanos. ¿Sí? Qué maravilloso. Por el cual, ¿a través de qué? A través del evangelio, tenemos también entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? El regalo, el don inmerecido, el favor de Dios, la salvación de Dios para nuestras almas. Dice, en la cual estamos firmes. Pero no solamente es que nos mantenemos firmes a pesar de las circunstancias o de las necesidades o de los momentos de tribulación o de los momentos de enfermedad, sino que dice la palabra de Dios: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es esa esperanza de la gloria de Dios? Mis queridos hermanos, aquella persona que ha recibido el evangelio de Cristo, aquella persona, hombre, mujer, que ha recibido la gracia de Dios, ya tiene una nueva esperanza. Y su esperanza no es alcanzar el progreso de su empresa, no es comprar aquella casa de sus sueños, no es lograr aquel nivel social que tanto anhela. No. Su esperanza es
anhelar desesperadamente ver el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo para recoger su iglesia y llevársela con Él. Dice la palabra de Dios de esta manera: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay una esperanza que reina nuestra vida. Hay una esperanza que rige nuestra forma de ser. Trabajamos, nos esforzamos, tenemos responsabilidades, pero por encima de todo eso hay algo que gobierna nuestra vida, y es esa esperanza que tenemos. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene, ojalá sea hoy, ojalá sea mañana. Pronto, Señor, no tardes tu venida. Bendito sea el Señor Jesucristo. Nos habla de la firmeza. Ahora, esta palabra que nosotros encontramos aquí, que dice, en la cual estamos firmes, y que es la misma palabra que nos habla 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 y 2, firmes, ¿sí? Firmes. Esa palabra nos expresa algo muy importante. ¿Qué es lo que nos habla? Fíjese bien, esa palabra viene de una voz griega que nos habla, hermanos, de perseverar en los mandamientos de Dios. Nos habla, hermanos, de estar firmes en el evangelio de la gracia de Dios, de no movernos, de perseverar, sí, de permanecer, de continuar. Y es un testimonio de que nosotros hemos alcanzado la salvación de nuestras almas. Por eso es importante que cada uno analice su vida, y de que todas aquellas personas que están oyendo hoy esta grabación, este mensaje de la palabra de Dios, reflexionen, ¿sí?, sobre lo que significa creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, avancemos un poco, ¿sí? Y en Efesios capítulo 3 y versículo 2, vaya usted a Efesios capítulo 3 y versículo 2, y vamos nosotros a ver ahí en la palabra de Dios un punto más con respecto al evangelio de la gracia de Dios, ¿sí? Fíjese bien, Efesios capítulo 3 y versículo 2, y dice de esta manera: si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Muy bien, aquí hay un texto y una palabra que yo quiero que usted tome en cuenta, y es dispensación. Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Analicemos otro versículo también, sin perder de vista esta palabra. No quite de su mente, dispensación, ¿sí? Y para esto vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 1. Dice de esta manera, 1 Corintios capítulo 15 versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El evangelio, perseveráis. Bien, ahora, esta palabra que nosotros vimos en Efesios 3:2 nos habla de algo importante, que es dispensación. ¿Qué significa dispensación? Dispensación significa administración, es decir, cómo Dios ahora nos administra su gracia,
Cómo Dios en este tiempo nos administra, hermanos, ese favor inmerecido. Y a través del Evangelio es que nosotros conocemos cómo Dios hizo posible que nosotros recibiéramos el favor inmerecido de Dios. Y a través del Evangelio nosotros entendemos, conocemos, nos damos cuenta que solamente lo podemos recibir a través de nuestro Señor Jesucristo, por la obra magna que hizo, ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, donde Él, al derramar su sangre, hizo expiación por nuestros pecados, redimió nuestras almas. Esto, mis queridos hermanos, nosotros lo podemos entender solamente a través de la predicación del Evangelio. Esto es muy importante, es como Dios ahora está administrando. Por eso es que no es por obras, por eso es que no es por solamente creer sinceramente. No, usted tiene que creerle a Dios. Usted tiene que considerar lo que Dios hizo. Y creo que aquí, cuando nosotros predicamos el Evangelio de la gracia de Dios, a veces tiene poco impacto en las personas. Poco impacto en las personas. Y creo que en muchos cristianos que ya son convertidos y que ya están perseverando en la vida cristiana, también han tenido poco impacto. ¿Por qué? Porque creo que no se entiende lo que realmente significa el Evangelio de la gracia. Fíjese bien. Cuando nosotros queremos entender lo que significa Evangelio, nosotros de una manera tan sencilla y resuelta decimos, bueno, Evangelio significa buenas noticias. Y de hecho hay hermanos que a veces nos han dicho, hermano, no sea duro, no hable de doctrina, predique el Evangelio. Esta persona está escuchando por primera vez, no le hable de otra cosa, háblele del Evangelio. Entonces pareciera ser que hablar del Evangelio es solamente mencionar algo bueno que Dios quiere hacer con el hombre. Es decir, Dios te ama, Dios quiere perdonar tus pecados, Dios quiere llevarte al cielo. Y eso parece muy bonito. Pero que si nosotros no hacemos un contraste entre una buena noticia y una mala noticia, la buena noticia no tiene ningún efecto. Es decir, una persona de clase media que tiene su casa, tiene su trabajo, maneja él un carro, su esposa tiene también su propio automóvil, y lo que él gana le alcanza para tener una vida holgada y sin mayores preocupaciones. Y un día recibe la noticia de que alguien sencillamente le regaló una casa nueva. Claro que se va a poner contento esta persona, su esposa, sus hijos. Van a decir, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Una casa nueva. ¡Wow! Pero eso es todo. ¿Por qué? No tiene tanto efecto, no cambia su vida, no transforma, no tiene mayor impacto. ¿Por qué? Porque ya tiene una casa. Ya tiene un trabajo, ya tiene un salario que le alcanza para llevar una vida holgada. Entonces recibe una casa nueva y eso es muy bueno, es maravilloso, pero no tiene mayor impacto. Sin embargo, esta es una persona que le diagnosticaron que su corazón tiene pocas semanas de vida. Y entonces, lo único que puede salvarle a esta persona la vida es un trasplante de corazón. Pero tiene un problema. Su tipo de sangre, su organismo es muy peculiar, que es difícil encontrar en todo el mundo una persona
que le done su corazón. Parece ser que han buscado por todas partes y no encuentran una persona que le done su corazón para que él pueda seguir viviendo. El momento de su muerte se está llegando y solamente faltan escasas horas, según el diagnóstico de los médicos. No hay forma en que él se salve y en que él pueda vivir. No hay manera, no hay forma. La familia se reúne, los padres, la esposa, los hijos, los amigos, y todos están tristes porque esa persona va a morir y en todo el mundo no se encuentra una persona que quiera donarle su corazón, y además no es tan fácil. Esta persona tiene una composición sanguínea tan peculiar que es difícil encontrar un donante compatible. Pero en las últimas 24 horas se recibe una llamada. Hay alguien que quiere donarle su corazón. Inmediatamente le hacen los estudios. No hay que hacerse muchas ilusiones. Recuerden que su composición sanguínea es tan peculiar que va a ser difícil que sea compatible. Así que no hay por qué hacerse tantas ilusiones. Pero cuando los resultados salen, los análisis, los estudios, resulta que esta persona es compatible. Y entonces aquella persona que ha estado enferma, aquel hombre que ha estado a punto de morir, recibe una buena noticia. Hay un donante, es compatible, es posible que te salves. Pero ahora solamente necesita decidir. Pero vea usted el impacto que causa esta noticia, una buena noticia. Entonces, cuando nosotros presentamos el evangelio sin explicarle a las personas la contraparte de la mala noticia, por cuanto todos pecaron, estás destituido de la gloria de Dios, vas al infierno, vas a la condenación eterna, no vas a dejar de existir, vas a sufrir por toda la eternidad, por tu pecar, por tu proceder. Estás condenado, no tienes forma de ser salvado. Pero quiero darte una buena noticia. Jesucristo vino al mundo a buscarte, a entregar su vida, a pagar tus culpas. El peso de tu culpabilidad la llevó sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando yo entiendo eso, entonces comprendo que yo no le hago ningún favor a Dios yendo a la iglesia, yendo al templo, bautizándome, comportándome, viviendo en santidad. No le hago ningún favor a Dios. Lo que estoy expresando es solamente mi agradecimiento a Dios por ese acto de amor que Él expresó hacia mí en la cruz del Calvario, porque era yo el que debía haber sido crucificado, muerto. Yo era el culpable, pero Él decidió ocupar mi lugar. Fíjense, a veces siento pena por aquellos hermanos que causan problemas en las congregaciones y dificultades. Y después de un problema, siempre hay alguien que dice, bueno, hermanos, hay que seguir viniendo al templo. Hay que seguir perseverando. Total, Dios no tiene la culpa de todo esto que pasa. Y hasta como que sienten lástima de Dios. Pobrecito Jesús, se va a quedar solo en el templo. Ya nadie quiere venir. Pobrecito Jesús, ¿quién va a predicar su nombre?
¿Quién va a estar en las oraciones? ¿Quién va a dar sus colaboraciones para la obra de Dios? Pobrecito Jesús. Creo que esas personas no han entendido el mensaje del evangelio. Hay otras personas que las he visto con tristeza cuando visito algunas congregaciones y veo que en el momento de la predicación del evangelio, de la palabra de Dios, a veces se le hacen los temas tan repetitivos, como que ya lo conocen, como que ya lo han oído, y entonces dicen, otra vez lo mismo, ya me lo sé. Y entonces empiezan, toman su binario, lo ojean, preparan un canto. A veces otros no, toman el celular, envían un texto a su amigo. Aquí estoy en el templo, oyendo al pastor, otra vez lo mismo. Creo que esas personas no han entendido el mensaje del evangelio de Dios. No lo han entendido. No alcanzan a comprender la magnitud del sacrificio de Dios, de Jesús en la cruz del Calvario. No lo alcanzan a entender. Toda persona que entiende lo que ha recibido por gracia, el regalo de Dios, no tiene otra cosa sino solamente servir a Dios. Servir a Dios como un acto de agradecimiento, no como pago. De agradecimiento. Y cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros hacemos su voluntad, seguimos todavía siendo deudores, porque lo que Él pagó por nosotros no tiene, hermanos, una forma de retribuirle a Él. No lo hay. Es importante que todos nosotros reflexionemos sobre lo que sí es el evangelio de Cristo, sobre lo que sí es el evangelio de la gracia de Dios. Siguiendo adelante, hermanos, con nuestro tema, la palabra de Dios dice en Tito 2:11, y es un versículo que leíamos en el estudio anterior, Tito capítulo 2, 11 y 12, lo voy a leer, y dice de esta manera: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente. Ve, mi querido hermano, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, no solamente debe ser predicado al inicio de nuestra conversión. Eso es para las almas nuevas, decimos. Eso es para los nuevos convertidos. No, mis queridos hermanos, el evangelio de la gracia de Dios se debe predicar a los nuevos convertidos, a los que están comenzando y a los que ya tenemos años caminando en el camino del evangelio, porque es algo que no debemos nosotros olvidar. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Oiga, es importante esta parte, la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, a todos los que creen, a todos los que obedecen el mensaje del evangelio, se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Es esa falta de respeto por las cosas santas. Esa falta de respeto por el ministerio, por la palabra de Dios, por la oración, por el culto, por la vida de santidad que toda persona debe expresar. Enseñándonos que renunciando a la impiedad.
Una persona piadosa es una persona que tiene una vida de comunión con las cosas santas, practica la oración, lee la Biblia, se consagra, busca al Señor, predica la palabra de Dios, respeta las cosas santas. Es una persona pía que tiene temor de Dios, y una persona impía es aquella persona que no respeta las cosas de Dios. Por eso, más allá de nuestro servicio y las cosas que hacemos, debemos valorar nuestra comunión con nuestro Dios. Debemos valorar nuestra intimidad con Dios más allá de nuestras capacidades y nuestra experiencia y profesionalismo en el ministerio. Debemos valorar nuestra comunión con Dios para no caer en la impiedad. Pero dice la palabra de Dios, enseñándonos el evangelio de la gracia, nos enseña que hay que renunciar a la impiedad. Dice, y a los deseos mundanos. A los deseos mundanos. Hay que renunciar a los deseos mundanos. Esos deseos de grandeza, de popularidad, de estar por encima de otros, de querer ocupar el primer lugar. Acuérdese, mi querido hermano, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cualquiera que quiera ser el primero en el reino de los cielos, tiene que ser servidor. ¿Quiere ser el primero? Sirva. Y hay gente que no sirve. Y hay hermanos que tampoco sirven. Usted me entiende. Hay que servir para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que sirve, pero va ahí murmurando y y diciendo y hablando, y de esa manera sirven al Señor. Y yo a veces digo, ¿para qué tanta murmuración si al final todo se hace tan bonito y con mucha alegría? Pero cuando ya lo hicieron al principio murmurando, como que pierde su recompensa. No, mis queridos hermanos, sirvamos al Señor sin murmuraciones. Dice la palabra de Dios, vivamos en este siglo templada y justa y píamente. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias a Dios que el Señor nos enseña a través de la predicación del evangelio también a nosotros lo que es vivir en la gracia. Sí, hay quienes dicen, bueno, estamos en el tiempo de la gracia, eso era para el tiempo de la ley. No, hermanos, vivir en la gracia es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. En el evangelio en el libro de los Hechos, vamos a ver, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24, ahí la palabra de Dios dice de esta manera. Hechos capítulo 20 y versículo 24. Dice así la palabra de Dios, muy importante. Vea. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hay algo que el apóstol Pablo valoraba más que cualquier cosa, incluso más que su propia vida, más que aquellas comodidades, aquel prestigio, aquellos títulos que había obtenido en las universidades de Jerusalén, teniendo como maestro a uno de los más grandes eruditos de su tiempo, Gamaliel. Eso que él más valoraba es el haber sido llamado, comisionado, enviado a predicar el evangelio de la gracia. Y él dice, no estimo
ni siquiera mi propia vida como algo importante. Lo que yo deseo, lo que yo valoro es el haber sido alcanzado, el haber sido hallado digno delante de la presencia de Dios, el haber alcanzado misericordia, el haber recibido la gracia de Dios. Ahora lo que yo solamente valoro es que termine mi carrera predicando el evangelio de la gracia de Dios. Vea qué precioso versículo nos expresa aquí el Espíritu Santo. Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hay algo que él valora más que cualquier cosa: el haber sido alcanzado por la mano misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo, el haber recibido esa encomienda de predicar el evangelio de la gracia. Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Él dice, mi vida es preciosa, mi vida tiene valor. Si no estuviera predicando el evangelio, estaría teniendo éxito en el mundo, pero no lo estimo. No, lo que yo estimo es que acabe mi carrera predicando el evangelio de la gracia de Dios. En el versículo 33, ahí mismo, 32, Hechos capítulo 20 y versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Pablo dice, el apóstol Pablo dice que él no solamente no valora, no estima su vida preciosa para sí mismo, sino que él lo que más estima es cumplir aquel llamado, aquella encomienda que recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora también nos dice que el evangelio es poderoso. No solamente que se vive, que se expresa, sino que dice el apóstol Pablo que el evangelio es poderoso. Poderoso. ¿Para qué? Poderoso, ¿para qué? Dice la palabra de Dios de esta manera. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. El apóstol Pablo se está despidiendo de los hermanos de Éfeso y les dice: ahora, mis queridos hermanos, ya no nos vamos a volver a ver, pero yo los encomiendo a Dios. Y los encomiendo a la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia? A la palabra del evangelio de la gracia. Dice, el cual es poderoso para sobreedificar. ¿Y qué significa sobreedificar? Significa que hay un fundamento puesto y ese fundamento lo recibimos a través de la predicación del evangelio. El fundamento es apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y a través del evangelio edificamos. Usted pone un piso, pero el evangelio es poderoso. El evangelio es dinámico. El evangelio no es estático, no es monótono. No, el evangelio es dinámico. Significa que usted pone un piso y luego ese piso que pone tiene la capacidad de que usted le ponga otro piso y su edificio crezca porque el fundamento es bueno. Y ya tiene 2 pisos y ahora le pone otro piso. Está sobreedificando. Eso nos enseña que la vida del cristiano es como lo dice la palabra de Dios, porque la senda
de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué triste que haya vidas tan pobres, vidas que no crecen, que se quedan estáticas. No, mi querido hermano, el evangelio de la gracia de Dios es dinámico, es poderoso para que usted pueda crecer si vive en la gracia de Dios. Vea usted lo que dice la palabra de Dios: os encomiendo a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificaros, dice, y daros herencia con todos los santificados. Y al final nos sobreedifica para que crezcamos, pero al final recibimos la herencia que van a recibir todos los santificados. Gloria al Señor Jesucristo. Esa herencia no es plata, no es oro, es la vida eterna, la transformación de nuestros cuerpos, el estar glorificados en la presencia de Dios para toda la eternidad. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bueno es nuestro Dios. Por eso, hermanos, entendamos lo que significa la gracia de Dios. Vivir en la gracia de Dios. Viva usted agradecido, viva usted contento, viva usted dándole gracias a Dios, y todo lo que usted haga por la obra de Dios no es en pago, es solamente un acto de agradecimiento, una expresión de su gratitud, porque ¿qué más podemos hacer para honrar a aquel que lo entregó todo por nosotros en la cruz del Calvario? Que esto que hemos hablado sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde en su santo y bendito amor.